Buenas tardes. ¿Se oye más o menos? Buenas tardes, casi noches ya. Ruego disculpen la demora. Los problemas de comunicación de Cartagena no solo alcanzan al tren, ya sabemos todos por qué, sino también a veces a las carreteras. Bienvenidos a la Real Sociedad Económica de Amigos del País para esta mesa redonda sobre el patrimonio. Como sabéis, soy Pablo Braqueay, soy arquitecto y estoy de concejal ahora en el Ayuntamiento de Cartagena. Yo, estando en el gobierno autonómico, aprendí la diferencia entre el ser o ser y estar. Yo soy arquitecto, hijo de mis padres, pero estaba de director general y ahora estoy de concejal y dejaré de estarlo muy pronto. Nos acompañan esta tarde dos doctoras en Historia, María Teresa Pérez Crespo y Muñoz, a la que pedimos disculpas, pues en el cartel hemos obviado el compuesto y nos hemos dejado el Muñoz. Y María Griñán Montealegre, doctora en Historia del Arte por la Universidad de Murcia. También en lo humano ya nos acompaña José Antonio Rodríguez, mi amigo y arquitecto, y antes que eso aparejador, y antes que eso albañil, cuando acompañaba a su padre a las obras. Poca gente conoce la profesión de la arquitectura y la construcción como él. Así es que vamos a hablar de esto del patrimonio de Cartagena. El título es muy general, pone el patrimonio histórico de la ciudad de Cartagena, y yo pues me preguntaron acerca de la imagen del cartel, y pensando que el patrimonio es algo muy general y de los que todos tenemos una imagen, los cartageneros suelen pensar enseguida en las piedras, quizá los cuadros. Pues yo pensé en esta imagen de San Isidoro, que más allá de la polémica de si nació aquí, a pocos metros o en otro sitio, San Ildefonso lo describe, y así lo puso mi padre en el monumento que Ardil hizo en la Plaza Juan XXIII, en la cita, como Natus Cartaginensis. Y fue el autor, como todos sabéis, de las etimologías, que es considerado el primer libro de texto de la historia de Occidente. Si eso no es patrimonio de Cartagena y no es una piedra, que alguien me diga otro ejemplo mayor. Desde hace relativamente poco tiempo, Occidente descubrió el valor del patrimonio. En realidad lo tenía descubierto hace muchísimos más años, porque todas las civilizaciones que han poblado nuestras ciudades nos han legado cosas, han descartado otras, independientes de las guerras o catástrofes naturales, pero lo bueno han sabido conservarlo, lo que nos explica a nosotros. Y por eso yo voy a intentar acabar enseguida y que sean ellos los que hablen, pero trataría de centrar un poco lo que es el patrimonio, explicar el patrimonio y en particular el de Cartagena. Y digo yo, ¿el teatro romano es patrimonio de Cartagena? En mi opinión, rotundamente no, porque no explica nada de nosotros, de Cartagena. Lo hizo Augusto, al igual que hacía todos los demás teatros del imperio, de hecho fue el segundo en piedra 60 años después, y no dice nada específico de nosotros. La muralla del mar tampoco, porque era un sistema defensivo con Carlos III y se aplicó en muchísimos lugares. Y yo con esta polémica quisiera empezar. A ver qué anima. ¿Quién se anima? Bueno, pues buenas noches. Por designación. Voy a empezar yo porque, a ver, yo soy la que menos sabe de patrimonio de Cartagena, seguro que de esta sala. No porque no conozca el patrimonio de Cartagena, sino porque yo siempre me gusta ir un poco más allá. Se llama el patrimonio histórico, y cuando yo a mis alumnos del máster, que disculpen, la culpa del retraso ha sido mía porque he terminado a las 6 en clase y he venido corriendo, pero siempre les digo que el patrimonio, el concepto de patrimonio hoy es un concepto social, como ha sido durante muchísimos siglos también, y en esto creo que Pablo dirige hacia ahí su pregunta. Es un concepto social, es decir, el patrimonio lo hemos inventado la sociedad. El patrimonio no existe, es un concepto abstracto, es un elemento
que la sociedad, compuesto por una serie de elementos que hemos decidido ahora llamar bienes culturales, que hace 100 años llamábamos monumentos, y que además hemos ido adaptando a la evolución de nuestra propia sociedad. Por eso hoy hablamos también de patrimonio inmaterial, lo cual era impensable hace 20 o 30 años en España. ¿Qué ocurre? Que yo creo que tenemos que tener un concepto que sea aglutinador de la identidad del lugar. Es decir, el patrimonio es algo muy genérico y a la vez es algo muy, muy local. Y lo estamos viendo con estas preguntas, ¿no? Cartagena tiene un patrimonio arqueológico muy amplio, con el cual hay una parte de la sociedad que se puede sentir identificada o no. Pero eso no quiere decir que no sea patrimonio. Es decir, porque a la vez tenemos una serie de normas que se han ido encargando de decirnos qué protegemos y qué no. Unas veces son normas que es aplicar una normativa, unas leyes, primero generales que teníamos y que muchas de ellas proceden de la ley de 1915, 1919 y que han ido evolucionando y que la normativa muchas veces se ha tenido también que adaptar a esos nuevos conceptos, ¿no? La última, pues la ley que tenemos de 2015, la 10-2015 de patrimonio inmaterial, que en España no existía, porque la que tenemos tan obsoleta del año 85, pues ni siquiera entendía, por ejemplo, conceptos como el patrimonio industrial, que ahora no creo que nadie pone en duda, y el patrimonio, por supuesto, inmaterial. Así que yo creo que el patrimonio se va construyendo y lo va construyendo la sociedad. A la vez que lo más importante que creo que tiene el patrimonio es que sirve para crear identidad. Esa identidad que Cartagena tiene muy fuerte y que tiene una serie de elementos que son parte de su historia. La importancia que tiene Cartagena como puerto a lo largo de los siglos, desde la época de Augusto, ha sido, puerto desde antes. El comercio púnico no se entiende sin la zona costera de Cartagena, La Manga, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos los pecios. Es decir, pero esa parte de Cartagena, esa historia de Cartagena sigue siendo de Cartagena. Puede ser que haya parte de cartageneros que no se sientan identificados y sin embargo sí que se sientan con la historia posterior. ¿Por qué? Pues porque muchas veces lo relacionamos con nuestros lazos personales y sentimentales. Es decir, el patrimonio, también mucha parte del patrimonio se olvida. ¿Por qué? Porque la sociedad quiere olvidarlo. Porque pues ha sido un patrimonio que se ha destruido por construir cosas que hoy forman parte también de nuestro patrimonio, ¿no? Entonces, yo creo que ese concepto general, que hay que verlo en las normativas, que hay que verlo en las administraciones, en el papel que toma cada una de las administraciones, en la búsqueda de ciudadanos comprometidos que quieran conservar su patrimonio, que defiendan su patrimonio, y sobre todo una cosa, y es que el patrimonio, sea o venga de la naturaleza que venga, no se contrapone. Los patrimonios tienen que convivir. ¿Por qué? Porque nosotros como sociedad convivimos con nuestro patrimonio. Y hay una cosa muy importante, y es que tenemos que enseñar el patrimonio. Tenemos que mostrar nuestro patrimonio para crear también sensibilidad hacia ese patrimonio. Es decir, que el que haya elementos ahora mismo que nos distorsionen lo que para nosotros puede ser nuestra ciudad, nuestra importancia del casco histórico, no quiere decir que no exista. Tenemos que buscar cómo coexistir. Pero lo difícil del patrimonio cultural es que tenemos que buscar cómo coexistir a través de una complejidad de administraciones y de una complejidad de normativas que tenemos que saber unificar, y que muchas veces está ahí el kit. Hay que buscar elementos, argumentos que nos permitan ir, digamos, unificando esos patrimonios. Porque el patrimonio
cartagenero lo tenemos también en las fiestas de Cartagena. Nuevas, algunas de ellas, pero que ya se han arraigado mucho en Cartagena, ¿no? Entonces, pues yo creo que tenemos que ir hacia digamos, esa visión más unificante del patrimonio, que no buscar pues por dónde no queremos ir. Lo primero que hay que planificar es qué tipo de patrimonio quiere Cartagena, qué tipo de patrimonio quiere su sociedad, con qué se siente identificado. Está clarísimo que hay identificaciones, como por ejemplo son pues toda la escultura, pero no solo la escultura, el patrimonio inmaterial de las referentes a ciertas manifestaciones religiosas, como son por ejemplo pues la Semana Santa de Cartagena, que unifica además muchos elementos históricos, como es la presencia del Arsenal en Cartagena, como es la presencia de las propias cofradías, cómo se han ido creando, o cómo más que creando, cómo se han ido creando en cuanto a sus elementos monumentales, porque claro, ahora parece que lo monumental no vale, ¿no? Patrimonio monumental tenemos y hay que conservarlo y hay que cuidarlo. ¿Y de quién es la responsabilidad? Pues de los propietarios, por supuesto, de la administración, por supuesto, pero de la ciudadanía también, porque la ciudadanía es la que al final se va a sentir esa emoción y va a querer seguir transmitiendo ese patrimonio, porque el patrimonio se transmite, y quien lo transmite, la sociedad. Nosotros se lo tenemos que transmitir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las personas que, como en esta ciudad, que es una ciudad de paso, y no me refiero al turismo, sino una ciudad también que está compuesta por una población que pasa, se vincula a la ciudad, y después lo que ha vivido en la ciudad se lo lleva, unas veces vuelve y otras no, ¿no? Entonces yo creo que el patrimonio nos sirve como ese instrumento. Voy a dejaros la palabra y ahora... Continuando, porque de lo que se trata es de ir acotando, sobre todo para saber qué es el patrimonio de Cartagena. La UNESCO trata de hacer un archivo del patrimonio mundial, y una forma de explicarlo, tanto de Canal Historia, es decir, imaginaos que un día la humanidad desaparece de la Tierra y luego llegan unos extraterrestres y llegan aquí. Pues si leen ese archivo, saben quiénes somos. El patrimonio mundial es lo que explica al ser humano, y el patrimonio de Cartagena es lo que explica al cartagenero. Y en esto yo pregunto, ¿Atapuerca es patrimonio de Burgos o de la humanidad? Evidentemente es patrimonio de la humanidad. Mirad, este reloj perteneció al general López Pinto, era artillero. En los años 20 lo compró porque tenía cronómetro. Es patrimonio familiar, no es de Cartagena. Y en ese sentido ahora paso la palabra a María Teresa, que su campo es el arsenal y las fortificaciones, que nos tendrá que explicar el interés, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, noches. He hecho algunos trabajos sobre el patrimonio de Cartagena, a pesar de haber vivido fuera de ella pues 45 años. Pero siempre me atraía investigar y profundizar sobre nuestra ciudad. El último libro que he escrito precisamente, que se denomina Un recorrido por el patrimonio cultural de la región de Murcia, abarca toda la región, que la he dividido en 5 grandes núcleos, coincidiendo con sus zonas geográficas, que a su vez influyen por su clima, por su producción, etcétera, en el propio patrimonio de cada uno de esos núcleos, de los que hoy no voy a hablar, pero sí que voy a centrarme en el núcleo que a nosotros nos afecta, que sería el núcleo costero, y como no, lógicamente, pues con la Trimilenaria en cabeza, aunque en ese libro hablo pues de casi todo, lo que yo he creído más importante desde el punto de vista de patrimonio de toda la región, en Cartagena es que tenemos tanto desde tan antiguo y desde siempre, que efectivamente no he tenido más remedio que centrarme un poquito hoy en este núcleo. En cada núcleo destaco lo que a mi entender ha sido más importante, pero como el libro lo titulo Un recorrido por el patrimonio cultural de la región de Murcia, he querido coger el término cultural en ese sentido amplio que ya esbozaba mi compañera,
considerando no solamente lo histórico, lo artístico, lo arquitectónico, ni siquiera lo arqueológico, sino también lo que se constituye como patrimonio inmaterial, lo que se nos ha ido transmitiendo de generación en generación y que es lo que va quedando. A lo mejor hoy día hay ciudades pues muchísimo más bonitas, más completas, con mejores servicios, pero eso no está en el patrimonio que abarca toda una sucesión a lo largo de los siglos y que se ha ido transmitiendo. Entonces, yo cuando he hecho este trabajo en el aspecto ya concreto de Cartagena, trato de... me he centrado en dos momentos de nuestra historia en los que ha quedado un importante restos que nos han permitido conocer esos momentos de importancia histórica en nuestra ciudad. Entonces, por ejemplo, los dos momentos serían la época romana, que sin duda ninguna pues ha dejado su testimonio a pesar de que el teatro romano sean iguales en todas partes, pero para nosotros en ese momento pues fue un momento histórico importante y de esa manera también nos ha quedado. Yo en un documento que encontré para otro libro en el Archivo Histórico de Madrid decía, cuando la conquista de Roma, que consideraban que tomada la puerta, estaba conquistada la casa, cuando la llegada de los romanos. Ya tenían esa visión de que no era solo coger, como dicen ahora, este pico esquina, sino que era el principio pues, de la penetración y conquista de toda España. Entonces, como digo, he desarrollado en este libro, en la parte que al patrimonio de nuestra zona concierne, la parte romana y luego la parte modernista. Pero como yo he dicho también en otras ocasiones, lo que queremos y lo que consideramos de valor en nuestro patrimonio, tratamos de defenderlo y de protegerlo. Y es curioso que en cada uno de los 5 núcleos de los que yo he tratado en este libro, siempre hay un castillo que sirve de protección y de defensa. Pero nosotros vamos a más. Nosotros no tenemos un solo castillo, sino que tenemos 5 castillos que nos protegen como fortaleza y para resguardar, proteger y controlar todo lo que pudiera entrar y salir de la ciudad. Entonces, de esa primera época, que es la etapa romana, es muy importante porque sobre todo los constructores se están encontrando continuamente con este problema. En cuanto pican medio metro, no mucho más, ya tenemos los restos romanos, porque es que toda nuestra ciudad se ha construido sobre la época, sobre la construcción romana. Y entonces sabemos esto, yo no soy constructora ni nada de eso, pero sé que inmediatamente que sale la primera piedra se vaya todo para que nadie se dé cuenta de lo que ahí hay, y ahora ya que está la ciudad y sus autoridades más concienciadas, pues enseguida se mandan a los técnicos, a los arqueólogos, para que se pueda estudiar y ver lo que hay, si es verdaderamente interesante, si se puede sacar, si se puede aprovechar, si se puede visitar, y si no, pues que sería otra de las cuestiones a tener en cuenta, que no todo es aprovechable, lo cual no quiere decir que haya que dejarlo arrumbado, sino que ya que se ha descubierto, se haga el estudio en profundidad, si hay algo que sea aprovechable, que se haga algún tipo de galería que pueda ser visitable, porque de cualquier forma sí que son restos de nuestros antepasados, y es importante que por lo menos sepamos lo que ha sido, cómo se ha destruido. No tenemos, la cuestión está muy clara. Cartagena, después de la caída del Imperio Romano, es arrasada y destruida por las distintas oleadas invasoras, ¿no? De hecho, el caso que Pablo exponía de la vida de San Isidoro, que yo también trato de defenderla como santo, vamos, como nativo de Cartagena, cuando su padre, el duque Severiano, se tiene que marchar precisamente por las oleadas invasoras y se refugia en Sevilla, pero he estado mirando y los que defienden la teoría de que San Isidoro es de Sevilla es que dicen que se lleva mucha edad con respecto a su hermana Florentina, que era la tercera, ¿no? Pero, sin embargo, como consta en el mismo monumento, es nacido en Cartagena. Yo también lo quiero defender, digo, obispo de Sevilla, sus restos están en León, pero nacido en Cartagena. Yo me agarro también a esta teoría. En los documentos, que es lo que nos pasa con muchas cosas que defendemos por tradición,
después de todas esas invasiones, no ha resistido nada documentalmente, ¿eh? Ni escritos, ni nada de nada parecido. Pues no sea inscripciones en algunas piedras, que algo se ha conservado, pero muy difícil para defender algunas cosas, porque yo no hace mucho me he encontrado con una persona que no apoyaba, mejor dicho, que iba en contra de la avenida de Santiago a España por Cartagena. Digo, mira, la teoría es la misma, todo ha sido arrasado, documentos no existen, pero se ha transmitido de generación en generación siempre esa tradición de que la llegada de Santiago a España fue por aquí. No lo podemos documentar, pero también es otra fuente histórica, la misma tradición, ¿no? Bien, entonces la otra etapa de la que hablo en este libro sobre el patrimonio es el desarrollo del modernismo. Y no es de extrañar porque después de la etapa cantonal, que fue arrasada tremendamente, prácticamente toda la ciudad, es destruida por los distintos bombardeos en el mismo parque de artillería, etcétera, aprovechando el enriquecimiento que por esta época se está dando en la explotación de la minería, que también había quedado pues abandonada después de la caída del Imperio Romano. Cuando vienen y se establecen ya los pueblos árabes, se dedican mucho a la agricultura, pero a la minería ni la tocan, ¿no? Entonces, con el desarrollo que desde también zonas de Europa vendrán también ingenieros y tal para explotar nuestras minas en distintas zonas, y en concreto se recuperan las minas de Cartagena. Entonces la riqueza minera va a traer como consecuencia el desarrollo de este estupendo patrimonio arquitectónico que tenemos. Entonces, por ejemplo, en el País Vasco la riqueza, por ejemplo, de las fundiciones se volvía a reinvertir en más y mejor minería. Aquí no, aquí tenían que demostrar que eran más grandes que nadie, que eran más importantes que nadie, que eran más ricos que nadie. Entonces se transmitía a través de las grandes construcciones que se hacen precisamente en este momento, y que además pues está de moda. Hay unas corrientes en Europa como el Art Deco y el Art Nouveau que van a influir también, y este modernismo que está triunfando también en Cataluña. Sabemos que nuestra ciudad es una de las ciudades que tiene y conserva pues mayor cantidad de edificios de tipo modernista. Bien, y luego hay un aspecto que yo en ese libro no trato, porque he ido cogiendo, como cojo toda la región, los aspectos más importantes de cada uno de los núcleos. Entonces, en el de Cartagena he cogido la etapa romana y la etapa modernista. Pero hay otra zona que es fantástica y que aquí en ese libro ni lo toco, porque es que yo he escrito en mi tesis doctoral es sobre el arsenal de Cartagena, la construcción del arsenal y todo lo que supone esta construcción, ¿no? Entonces, si ya tengo un libro que ni siquiera coge toda la tesis, pero sí lo más importante sobre el arsenal de Cartagena, no venía a cuento que en este libro sobre el patrimonio lo pusiera. Pero aquí sí me parece muy importante comentar precisamente esa construcción del arsenal de Cartagena, que en el libro que se titula El arsenal de Cartagena y su influencia en el desarrollo de la ciudad, porque eso sí que nos va a constituir una importancia patrimonial, porque a partir de ese momento es que hay cosas muy curiosas, que en su momento, yo cuando escribo la tesis y se publica el libro, en este momento, en el pleno siglo XVIII, en Inglaterra están en plena revolución industrial y todo esto. Entonces nuestro Jorge Juan va tanto a Inglaterra como a Francia, la zona de Toulon, para investigar. Él se presenta para trabajar en los sitios de las construcciones de barcos, pero lo que trata es de aprender para traerse luego a Cartagena todas las novedades en la construcción naval. Entonces, yo lo consideraba, y de hecho en el libro pues lo pongo así como que fue un momento de espionaje industrial. Por primera vez se podría hablar de espionaje industrial, porque él va a Inglaterra y a Francia como el que va a trabajar, pero luego, por ejemplo, de Inglaterra se traerán algunos importantes técnicos como Briand y su hijo, que luego trabajarán aquí también en la construcción de nuestros barcos. Entonces, esa etapa verdaderamente supone un enorme impulso en el desarrollo de la ciudad, porque no solamente va a ser el arsenal,
sino, como digo, y su influencia en el desarrollo de la ciudad, que hay que tener en cuenta que en ese momento se van a construir los grandes edificios militares de Cartagena, que porque sean militares no es que no sea patrimonio, es que es un patrimonio riquísimo, como será, pues no solamente las murallas, como será el desvío de las ramblas de Benipila, yendo hacia las Algamecas para que no invadan e inunden la ciudad, como será también el hospital, que es fantástico. Ya en esa época, en documentos de la época, se dice que después de la Catedral de Murcia, el hospital de Cartagena era el segundo, o sea, el de mayor construcción hecha en piedra. Y si tenemos en cuenta, en otro documento que yo también encontré en su día y que en otro librito, el primero que yo escribí, ya se hablaba de que en tiempos de Felipe II mandó a algunos de sus emisarios por las distintas zonas de España, y Cartagena mandó también a uno de ellos, y constata que en ese momento, estamos en el siglo XVI, el anfiteatro se conservaba en perfecto estado. En perfecto estado. En el 18 se construye el arsenal. ¿Qué quiere decir? Que mucha de esa piedra probablemente se utilizó en la construcción también del arsenal. Bien, entonces me parece que además luego fue muy importante porque se construye también el muro, porque el arsenal era importante como lugar de trabajo. Se construye el arsenal y al mismo tiempo se construye en el arsenal, con los distintos sistemas de construcción naval, etc. Además es importantísimo porque el control que se llevaba no solamente de las obras que se realizaban, hay obras magníficas como los diques de carenar en seco, que a mí me da mucha pena cuando Bazán o Navantia los han destruido, y cuando me he quejado han dicho, porque eran los únicos diques de carenar en seco en todo el Mediterráneo, porque aquí no hay diferencias de mareas. Y entonces aquello se hizo con un trabajo tremendo, tremendo. Pero cuando yo he hablado con algunos ingenieros navales y tal, y digo, ¿cómo habéis hecho? Dice que hay que construir y no tenemos otro sitio. O sea que cosas que han sido importantísimas para el patrimonio, pues efectivamente la evolución de los tiempos a veces nos hacen prescindir de algunas cosas para seguir avanzando en otras. Bien, se hizo también, como decíamos, ahí se construía, y yo recuerdo todavía cuando era pequeña, que se cacheaba a todos los que entraban a trabajar por el arsenal. Y es que esto ya se hacía en este tiempo, en la época de la construcción, por si te llevabas madera, por si te llevabas alguna herramienta. Y entonces hay algún caso curioso, como que las mujeres acompañaban a los maridos con la capa de abrigo, porque en invierno hace frío, ¿verdad? Y se la quitaban cuando entraban a trabajar y las volvían a recoger o a ir a buscar cuando a la salida. Bien. Entonces se construye también todo el muro, no solamente lo que hay dentro con sus talleres, con todo, sino también el muro que separa de la ciudad. Y aquí es importante, porque yo también cito en su momento, que se hace también la primera ronda de circunvalación, efectivamente, porque la calle real se construirá verdaderamente sin entrar por el centro, y todavía hoy nos queda prácticamente como esa ronda de circunvalación. Bien, aquí hacer una alusión a los fantásticos ingenieros militares que nos dejaron en todo el siglo XVIII estas magníficas obras, que creo que lo consideramos como militar y a lo mejor no le damos esa importancia de patrimonio. Y es que fue el momento del gran resurgimiento de la ciudad de Cartagena, porque influye, como hemos ido nombrando, una serie de edificios en todos ellos. Y luego además tratando, porque cuando se analiza y se ve el estudio de las cuentas semanalmente hasta la centésima, o sea, no es como ahora que no se sabe dónde va el dinero. El dinero estaba absolutamente reflejado partida a partida y con un control verdaderamente exhaustivo, ¿no? Bien, y entonces hasta aquí podríamos decir. Luego yo he considerado también en el libro y en otras cosas, no solamente por tanto lo que es edificios, y aquí en este caso cómo influye en el desarrollo a todos los niveles, si tenemos en cuenta que en este momento, cuando Carlos III viene a España, en Italia están hablando del despotismo ilustrado y de arreglar las cosas, se establecen las calles, o sea, todo esto es un patrimonio que se va a reflejar verdaderamente
en el desarrollo de la ciudad, en todo, no solamente en los edificios, sino también en la constitución del callejero de la ciudad. O sea que me parece muy importante. Pero, como decíamos también, yo en ese libro reflejo también el patrimonio inmaterial, porque el patrimonio no solamente son pues las arquitecturas, la historia o otros hechos, sino también costumbres, tradiciones que ella las ha citado. Yo también había pensado hablar de ellas y de hecho en el libro las voy exponiendo, y cómo en los distintos núcleos coincidimos muchísimo en nuestras fiestas. Tenemos generalmente dos tipos de fiestas: una de tipo religioso, que casi en todas partes coincide con nuestra Semana Santa, que requeriría un libro entero para hablar de ella, y otra pues que viene a coincidir con su actividad profesional, normalmente en el interior, pueblos de agricultura, y por tanto pues los santos típicos de la agricultura, ¿no? San Isidro Labrador o lo que sea. O también el folclore, que también ha destacado en muchas zonas. Y luego, sobre todo, hay otro aspecto que me parece muy importante, y que además en Cartagena es de las zonas, de las distintas zonas o núcleos que yo trato en ese libro, que aquí se desarrolla de una manera muy especial, que es la gastronomía. Nuestra gastronomía, porque al estar la ciudad cerrada, tenemos como tres núcleos de esa gastronomía: la del interior, la del exterior hacia el campo, basada más en los elementos agrícolas y campesinos, y la de la costa, basada más en precisamente pues en la pesca, y de ahí sale también nuestro caldero, entre otras cosas, de la pesca que se ha estropeado y que se va a obtener ese caldo maravilloso para obtener el caldero, y así sucesivamente. Como hablo también, pues qué sé yo, pues ¿cómo se llama? Pastel cierva, por ejemplo, también. O sea, que tenemos, y de nuestras bebidas, no solamente el asiático, sino la lágrima, tantísimas cosas que verdaderamente sí constituyen el patrimonio, porque es una manera de ver, entender y de transmitir de generación en generación pues lo que viene desde antaño. Y no hemos empezado por hablar desde la prehistoria, que estamos enlazados con la prehistoria desde el principio. Y bueno, ante todas estas cosas, estos restos y estos hallazgos, nos podemos plantear una cuestión. Y cuando nos encontramos, antes citaba de paso, cuando el constructor excava el primer medio metro y se encuentra con restos arqueológicos, ¿qué hacer? Bueno, pues aquí hay otro problema. Decía que habría que situar, planificar, hacer para que conste lo que ha existido, lo que pueda ser aprovechable, y lo que no, pues volver a intentar recuperar para la ciudad estos espacios, que lo que no puede ser es que tengamos en la parte más céntrica de Cartagena, como es la calle Mayor, por ejemplo, la Casa Llagostera, y que lleva para más de 20 años destruida, como estuvo lo que fue la Royal, que estuvo también otros 20 y tantos años, o como está toda la zona de la Serreta. No puede ser, si hay algo y es aprovechable, pues que se hagan las galerías. Hoy hay técnicas de construcción, y aquí el arquitecto lo sabe perfectamente, que con los buenos pivotes o pilares se puede luego construir encima. El primer ejemplo que se dio en Cartagena fue el edificio Foro, cuando se descubrieron allí parte de la que luego ahora se ha hecho todo el barrio del Foro, que es una maravilla, pero que evidentemente hay técnicas, pero que a los constructores les da pavor, porque claro, para empezar se les paraliza la obra, y luego, ¿cómo seguimos? Lo que no se puede pretender tampoco es, si no puedes excavar para hacer aparcamientos, pues hay varias zonas en Cartagena que se han hecho aparcamientos elevados, para suplir la carencia de en estas zonas céntricas hacer esos aparcamientos. Y tampoco se puede pretender pues convertir, pues qué sé yo, el Molinete en Manhattan, con edificios altísimos. Habrá que sopesar, porque claro, el que construye quiere ganar, eso es indudable, pero tú no puedes luego exigir que te dejen más plantas porque no has podido poner a esto aparcamiento. Tú ya sabes que ahí hay restos, entonces tú tienes que planificar contando con esos restos. Entonces vas a dar de ventaja, que a lo mejor no tienes tantos pisos, pero tienes la zona del centro. Ahí se tendrá que conjugar. Y ahí pues los que entienden de esto y encima están en las instituciones serán los que tengan que intentar resolver estas cosas. Yo por mí pues creo que he terminado.
Bueno, José Antonio, el testigo, la austera. Va para ti. Mira, vamos a ver. Decía hace 2000 años, fue Tácito, cuando dijo corruptísima república, plurimal ejes. Protegemos demasiado, y ahora voy contigo porque ha dado el tanto de la arquitectura y la construcción en el casco histórico. Ejemplo clásico del casco histórico, edificio precioso, patrimonial, estupendo. Resulta que no se puede poner un ascensor porque se desvirtúa el espacio compositivo de la escalera. Va uno de los vecinos, se mete una galleta por la escalera y se mata. Octogenario. Los que quedan, de 70 años, 70 y pico, 60 y pico, como lo ven venir, dicen, pues nos vamos a la casa de la playa, atrancan la puerta y ahí se queda el edificio él solo deteriorándose hasta que transcurridos 10 años se viene abajo sin que hayamos podido hacer absolutamente nada por él. Nos da por legislar y legislamos demasiado. Hay sobreprotección y aquí entramos en, cuando hemos tratado de ver qué es el patrimonio de Cartagena y qué es el patrimonio mundial. No, eso ha ocurrido aquí en Cartagena. Como era Mayra Gómez, que hasta ahí puedo leer. Ahora entra José Antonio con el asunto de la arquitectura. Creo que tu micrófono funciona, ¿no? Sí. Hola. Sí, funciona. A ver, el tema de la arquitectura. Bueno, es muy amplio el tema de la arquitectura, sobre todo en Cartagena, ¿no? Porque tenemos, por suerte, tenemos una concretación de historia de edificios que se van sobreponiendo unos a otros y donde está la dificultad de cómo conservar todo cuando nos ponemos demasiado conservacionistas o cómo realmente conocer lo que tenemos. Que quizás yo creo que ese es el problema que tenemos, que no sabemos lo que tenemos. Ni a nivel institucional ni a nivel de ciudadanía. Porque a veces protegemos determinados edificios creyendo que son de algún tipo de interés, cuando realmente no se ha hecho un estudio real de cada una de las etapas de los edificios que mantenemos en Cartagena. Yo, como bien ha dicho Pablo, estoy en la calle, estoy trabajando en la calle y veo muchos edificios por dentro y veo edificios que están protegidos con grado 3, que es lo que aquí se denomina guardar la fachada exclusivamente, y por dentro son verdaderas maravillas. Y luego otros donde por dentro son un verdadero desastre o incluso algo que fachada, no tiene mayor interés y realmente está protegida a lo mejor con grado 2 y te impide realmente realizar. Yo soy el primer defensor del patrimonio que hay en Cartagena, lo puedo asegurar, que sueño con él, mi mujer está aquí y lo puede decir, que yo tengo hasta ladrillo en mi casa y cuando veo que no tiene interés, no tiene interés. Entonces tenemos un problema aquí, sobre todo a la hora de legislar, como dice Pablo, porque se legisla sin un conocimiento previo, yo creo. ¿Qué pasa con el conocimiento? El patrimonio histórico en Cartagena es muy complicado porque tenemos tantas fases. Tenemos la arqueología, en la época romana, tenemos el patrimonio del siglo XVIII y tenemos el patrimonio modernista. Pero estos son grandes, muy genéricos. Pero ya si empezamos a entrar dentro de cada uno de ellos, aquí la compañera ha comentado el tema del Arsenal, cómo se construyó, la documentación que hay, que lo sabe ella, lo saben muchas personas, pero realmente la ciudadanía en general no llega a conocer grandes cosas de ahí. De hecho, los propios militares creo que no lo saben. Y cuando tienen que actuar en el arsenal, pues probablemente se carguen algún elemento, alguna pieza, como los famosos tickets de Feringal, por desconocimiento. Y en el día a día pasa en el resto de edificaciones. Yo, que veo muchos edificios, soy un gran, lo puedo decir aquí, friki de la arquitectura modernista, la arquitectura del siglo XIX y del siglo XX, veo continuamente cómo hacen atrocidades otros compañeros, pero siempre por desconocimiento. Al final no se trata de arquitectura modernista, no son los edificios por fuera, ni una época dorada. Al final también hay una parte, que es la parte que también se desconoce, que es todos aquellos artesanos que trabajaron, todos aquellos industriales que formaron parte de esta ciudad de hace 100 años, que ya nadie se acuerda de ellos. Por desgracia, pasa ya, el patrimonio del futuro es lo que estamos creando hoy. No hay constancia documental de muchas cosas que pasan. A nivel institucional, probablemente, si el Palacio Consistorial se rehabilita o un BIC se rehabilita, hay un documento, una memoria que se dice lo que se ha hecho. Pero a nivel particular, que la gran mayoría de edificios modernistas de Cartagena son particulares, nunca se ha sabido ni cómo se construyó, ni qué se hizo, ni qué manera. Se conoce el arquitecto, el propietario, y si alguien ha investigado en el archivo municipal, una pequeña memoria con 3 folios. Poco más. ¿Qué pasa dentro? Hay elementos probablemente de gran interés, como son los famosos suelos Noya,
que hasta hace 20 años nadie sabía lo que era un suelo pavimento en olla. Hay industriales que han trabajado en Cartagena que han venido de Barcelona. Y en la Casa de Gotera, por ejemplo, tenía interiormente azulejos de las mejores fábricas de todo el levante español. Nadie lo sabía. ¿Por qué? Porque esa falta de conocimiento sobre cómo se actuaba en ese tipo de edificios en el interior. Creo que el conocimiento es importante divulgarlo. Los que nos dedicamos a esto intentamos divulgarlo lo más posible con charlas, con mesas redondas como esta, que creo que es importantísimo para que llegue a la ciudadanía. Al final, que se mantenga un pavimento no ya dentro de una vivienda particular, con mucha legislación que haya, lo importante es que el ciudadano lo valore. El Noya hace 20 años, como digo, nadie sabía lo que era. Ahora la gente te pregunta y te dice, oye, ¿esto es Noya? Por aquello de, ¿podrá mantenerse? ¿Podrá conservarse? ¿Tiene valor? Barcelona llegó tarde, pero llegó antes que nosotros. Y ahora mismo está conservando muchísimas cosas de pavimento Noya. Digo un ejemplo por decir algo, ¿vale? Porque están los pavimientos hidráulicos, están los artesonados, están las carpinterías de madera. Estamos hartos de ver miradores que desaparecen día a día de nuestras fachadas, sustituidos por vulgares similitudes de mirador de madera, de pino actual, que no tiene que ver con la madera de hace 100 años. Perdemos hasta la esencia de cómo se fabrican las cosas. Y me estoy liando. Pero realmente, ¿qué pasa con los edificios de Cartagena? Con la construcción, sobre todo el casco antiguo. Como comentaba la compañera, dice, bueno, se excava y tenemos una inseguridad jurídica, ¿vale? Porque al final, cuando hablamos de tirar un edificio, yo, por ejemplo, lo primero que hago, primero porque soy un friki, como he dicho antes, y procuro que no se tire ningún edificio, yo pienso que es mucho mejor mantenerlo y intentar conservarlo que tirarlo y hacerlo nuevo. Porque el que no le interese un edificio antiguo no tiene por qué comprarlo. Hay muchos solares todavía en el ensanche y hay muchas zonas donde construir sin tener que tirar un edificio antiguo. Entonces, el que viene a mí, que realmente es porque cree que tiene alguna posibilidad de que eso se mantenga. El segundo problema que te ahorra, pues el tema de la arqueología. Porque al final, por desgracia, todo el que promueve quiere ganar dinero. Entonces, nadie viene a rehabilitar ese edificio por amor al arte. Yo me encantaría ser millonario para poder hacerlo, pero no lo soy. Con lo cual, no puedo. Yo, si pudiera, compraba la casa de Costera, compraba ahora la casa maestra. Y la compraba, pero mañana mismo la compraba. Mi mujer me matará esta noche, pero la compraba mañana. Y la rehabilitaría y realmente la conservaría como está. A pesar de que he perdido muchas cosas, pero intentaría conservarla. Porque sé que al final acabará mal. Como pasó con la casa de Costera, o como hubiera pasado con esa Celestino, que cayó en mis manos de rebote, y la he conservado entera por dentro, cuando realmente he quedado 3. Se podría tirar entera por dentro. Pero como eso pasa muchísimo. Entonces, la legislación debe facilitar, para empezar, la sensibilidad jurídica que tenemos a la hora de construir, a la hora de valorar eso, como dice él. El tema del patrimonio no puede ser todo hay que conservarlo. No, patrimonio hay que mantener aquello que tenga interés y aquello que realmente merezca la pena. Pero siempre adaptado a la funcionalidad de hoy en día. Hoy en día, por desgracia, necesitamos ascensores, necesitamos instalaciones eléctricas, cosas que antiguamente no se necesitaban. Y hay que compaginarlas. Y para eso estamos los técnicos, para intentar conseguirlo. Y se consigue, y se hace. Lo que pasa es que hay que renunciar a otras cosas, como todo en la vida. Para poder conservar ciertas cosas tienes que renunciar a otras. No puedes decir, no, lo dejo intacto. Pues si vamos con esa filosofía, se nos quedan los edificios. Porque para 4 edificios que se pueden mantener, más grandes edificios, grandes palacios, donde sí que es verdad que se puede mantener todo al 100% porque hay dinero, pero si no hay dinero, yo pongo el ejemplo, por ejemplo, el Ayuntamiento está haciendo actuaciones de, por ejemplo, recuperación de panteones del cementerio, o el ejemplo del mirador del Huerto de las Bolas. El mirador del Huerto de las Bolas, que es una maravilla, porque es uno de los ejemplos más importantes que tenemos en el levante español sobre Trencadí, pues cuesta arreglar 800.000 euros. Pero eso lo paga el ayuntamiento. Pero imaginaros que es un mirador que tenéis vosotros en vuestra casa. Y os dicen, no es que vale 800.000 arreglarlo. Pues dices, madre mía, si no puedo pagar la hipoteca, voy a pagar el mirador. O sea, me refiero que hay un problema importante a la hora de mantener el patrimonio. Bueno, pues se oye, ¿no? Sí. Pues yo estoy totalmente de acuerdo, pero a ver, el problema que tenemos con el patrimonio es que el patrimonio es desconocido absolutamente. Es decir, no solo para la sociedad, sino que el patrimonio tiene una serie de niveles de actuación, una serie de niveles de conocimiento, etcétera. Entonces, aquí estamos tocando todo, pero todos no son a la vez, ni todo le corresponde a la administración hacerlo, y me explico. Estamos hablando de la enseñanza, de
el tema de la sensibilización de la sociedad, efectivamente. Cartagena y en general el Mediterráneo nos ha gustado, ponía ahora mismo todo el ejemplo, por ejemplo, de otras ciudades de Cantabria, de otras ciudades del norte, donde por su historia han sido mucho más conservacionistas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, pues el ejemplo que ya decía, el capital se invertía siempre en la producción, ¿no? Nosotros hemos ido más hacia, tenemos los últimos 50 años donde las ciudades pues se valoraban también por la modernidad, y era tirar edificios o partes de edificios y construir edificios de muchas plantas, ¿no? Entonces, ahí lo primero que tenemos que actuar es sobre la propia sociedad, empezando desde la educación curricular, es decir, los colegios, sensibilizar, pero también a la sociedad. Es verdad que con una mesa redonda, pero hay que mostrar lo que se está haciendo. Yo creo que una de las cosas que pasa con el patrimonio es que, como es tan complejo de gestionar, es tan complejo en España aún más, porque tenemos 17 leyes de patrimonio, tenemos la comunidad autónoma, la legislación local, etcétera. Ahora mismo tú estás hablando en un lenguaje urbanístico, nivel 1, nivel 2, nivel 3, que muchas veces no coincide con las protecciones patrimoniales. Entonces, ahí ya tenemos el primer choque, que parece que no, pero es que legislación tenemos de sobra. Yo creo que tenemos de sobra. Ahora, lo que hay que hacer es tener unos buenos planes de directores, de territorio, de patrimonio, en las ciudades, que nos marquen qué líneas queremos hacer. Y eso lleva una parte social, es decir, una parte que nosotros aceptamos, pero al final la propia administración no hace, que es preguntar al ciudadano. Ahora mismo la Agenda 2030 dice que no se puede realizar muchas de las actividades y obliga a los ayuntamientos, si estoy equivocada, que me corrijan, a la ley a generar transparencia, a la colaboración con los ciudadanos. ¿Cuándo se hace eso en Cartagena y en muchas ciudades? ¿Cuándo se hace eso? Cuando un ciudadano dice, bueno, es verdad lo del ascensor, y yo creo que tenemos tanta evolución técnica en patrimonio ahora mismo, si no la tenemos, tenemos ejemplos en otros países que hacen buenas construcciones, que están manteniendo las ciudades históricas. ¿Pero por qué? Porque la ciudadanía tiene orgullo de vivir en vivienda antigua. Entonces, hay que, primero, decirle a los ciudadanos o crear canales de información para los ciudadanos, que no hay. El ciudadano le tiene miedo al patrimonio. Un ciudadano, como tú acabas de decir, un ciudadano que hereda una propiedad con cualquier que sea el nivel de protección, pues muchos ciudadanos no quieren, y lo primero que hacen es vender. El problema, la administración no puede acaparar todo. Yo ahora mismo estaba viendo algunos ejemplos. Sabéis que hay, por ejemplo, microayudas, microcréditos que se dan a propietarios que tienen vivienda, por ejemplo, a través de Scania Nostra. Hay mejoras, pero eso el ciudadano no lo sabe. Tiene que informarle a la administración, que así también se genera sensibilidad, informando al ciudadano, que sepa gestionar y después pues informarle. Yo creo que Cartagena es de las ciudades de España que podemos tener restos materiales, restos construidos y restos inmateriales que se van superponiendo efectivamente, desde hace más de 3.000 años hasta la actualidad, porque las actuaciones que muchas veces se hacen sobre el patrimonio y que hay que hacerlas son buenas gestiones. Es decir, Cartagena, el hospital ahora mismo, pues estaba que se caía, y ahora mismo es un elemento, o muchas de las actuaciones que se han hecho en el patrimonio de Cartagena son ejemplos. Es verdad que hay otros que
son malas prácticas, ¿no? Y yo me estaba acordando ahora la Llagostera, pero es que y la Villa Calamar, que ha habido que hasta la propia comunidad obligó a los propietarios a que la arreglaran hace 10 años y con fecha del 24 sigue la misma situación. Es verdad que se hace, son tomas de decisiones muy complicadas porque se trata de que son espacios que hay que buscarle una utilidad. El patrimonio sin uso se nos muere, porque esa es otra. Nosotros hemos vivido, Cartagena, Murcia, todas las comunidades autónomas en España vivieron una época de oro de la conservación, de la protección, de todo lo que había, porque la administración necesitaba sedes, necesitaba la banca, necesitaba oficinas, etcétera, pero eso se ha acabado. Entonces ahora lo que hay que sentarse es buscar planes directores, decir esto cómo lo hacemos, tenemos ejemplos en unos sitios buenos, en otros sitios malos, y tenemos muy buenos técnicos que gestionen el patrimonio en España. Y hay que hacerlo. Y hay que hacerlo, planificar. No solo el centro histórico es un caso muy importante. Aquí tenéis barrios absolutamente que siguen siendo bolsas, como ha ocurrido en Madrid, como ha ocurrido en grandes ciudades, que no se han solucionado, ¿no? Pues vamos a ver dónde está el problema, porque muchas veces el problema no es patrimonial, es simplemente urbanístico, que no se está cumpliendo la ley. Vamos a ver, ahora con el plan, la revisión del plan general vuestro. Sí, ahí voy que mato a pie. Dijo otro sabio antes que Tácito que la virtud está en el punto medio. Y, por ejemplo, la ciudad de Murcia ha perdido todo vestigio de la ciudad antigua que fue. Aquello, como sabéis, tenía una multitud de edificios palaciegos y todos se tiraron, y todo en Murcia, mira, y son unas alturas terribles. Ese es un extremo. El otro extremo lo tenemos aquí, de cómo tenemos el casco histórico y que esto ha sido consecuencia de la mala aplicación de la ley de patrimonio. Como dices, ahora con la revisión del plan especial del casco histórico, que todo indica que se adjudicará esta semana, ahí entran toda una serie de medidas, no solo desde el punto de vista de los promotores, que también porque alguien tiene que construir, no solo para que vivamos tú y yo, sino porque las ciudades están vivas. También hay medidas de patrimonio, también hay partida presupuestaria para ayudar en esas excavaciones, porque tú no puedes obligar a un promotor que tiene un proyecto que llega hasta determinada cota bajo la superficie a que llegue a 6 metros más abajo, porque ahí están, digamos, por ejemplo, Marco Antonio y Cleopatra abrazados, que nos conste que están ahí. Eso es interés general, eso lo tiene que asumir la administración. No se puede cargar sobre la espalda del promotor como se ha venido haciendo hasta ahora. Yo sé que estoy diciendo cosas muy polémicas, pero creo que estamos aquí para eso, ¿no? Eso sí. Y no sé, tenemos poco tiempo, ¿verdad? Salvo que queráis decir algún punto más, yo creo que hemos dicho suficientes cosas delicadas como para que alguien... En Cartagena no hay dinero, como por ejemplo hay en otras ciudades. Cartagena, muchas de las obras que se están haciendo de recuperación y habilitación y tal, pues son gracias a lo mejor a Repsol y a grandes empresas que están dando un dinero para esa recuperación de ese patrimonio, porque dinero contante y sonante hay poco. No, es que es muy costoso. Por eso. Estas cosas en Si valor es encima muy de ser costoso. costoso no tenemos esa fuente de ingresos, pues más difícil todavía. Claro. No sé si dar turno de palabra o si queréis añadir alguna polémica más. No, estamos servidos. Ya, lo más breve posible, darles a todos las gracias por vuestra asistencia, porque al final ha sido un debate donde la ciudadanía se ha expresado, y gracias a la gentileza de esta magnífica mesa, de esta Real Sociedad Económica de Amigos del País de Cartagena, donde intentamos que la cultura, la historia, las artes tengan su hueco para que se puedan manifestar libremente y podamos ir construyendo entre todos la ciudad de Cartagena. Y yo quiero agradecer con el permiso de todos a la mesa, a esta magnífica mesa de debate que esta noche nos han acompañado. Con lo cual, vamos a tener un detalle a cada uno de ellos por su paso por la Real Sociedad Económica de Amigos del País. A la doctora doña María Griñán Montealegre. Montealegre.
Doña María Teresa Pérez. Muñoz. Es que se nos ha ido A mi madre no la dejo. Ha sido culpa mía. Muchas gracias. Don José Antonio Rodríguez Martín. Mi amigo Pablo, para que hay. También. ¿Rompa filas? No. Yo pido un aplauso para ellos, porque creo que lo han hecho muy bien. Han abierto el debate y ha sido una noche importante, que un poco largo, ¿no? Entonces, un aplauso para todos ellos. Ahora hacemos todos una foto de antes y su favor. Y como decía antes, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Venga, y que volvamos.